Y bueno, ahora sí, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches para quienes es de noche, buenas tardes para quienes es de tarde. En esta oportunidad que por supuesto les agradecemos el tiempo a todos y muy especialmente a Luis, que va a estar compartiendo este espacio de reflexión y estudio colectivo. Luis Mendoza Choque es abogado laboralista, investigador y profesor adjunto de la Penn State University. Es profesor titular en la Universidad Pontificia Católica del Perú y es miembro de la Global Labor University Online Academy y también de la Global Labor University como exalumno de los programas de maestría. Como en otros talleres, como venimos haciendo, vamos a hablar hasta el minuto más o menos 30 o 40 en base a dos preguntas que fueron surgiendo, y luego cada uno a su debido momento abre el micrófono y hace la pregunta. Somos poquitos, así que hoy más que nunca tratemos de hacerla con el micrófono. Así que bueno, las dos preguntas que pensamos para esta primera parte, para la exposición de Luis, son ¿cuál es el origen y los contenidos de los capítulos laborales en los tratados de libre comercio? ¿Y cuáles han sido los principales casos impulsados por los sindicatos para promover derechos laborales que están en estos acuerdos de comercio? Así que, sin más, dejo acá al doctor a cargo de la sesión. Y muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por estar aquí. Yo lo que quiero hacer es un poco conversar sobre algunos temas que a partir ¿no? de la videoclase que hemos visto en el curso y que ustedes han visto sobre las quejas, ¿no? laborales en los tratados de libre comercio, usando los tratados de libre comercio. Y quiero a partir de ese tema ir más allá, ¿no? Y hablar un poco antes, como decía la primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles han sido un poco los contenidos, ¿no? Y el origen de estos capítulos laborales? Para eso voy a hacer, he preparado algunas diapositivas. Esperen, ojalá que lo puedan ver. Ahora sí los pueden ver, ¿verdad? No, entonces, a ver, Sí. primero hay que recordar algo que yo mencioné en esta videolectura al comienzo, ¿no? Que estos son tratados de promoción comercial. Entonces, las prioridades de estos tratados son principalmente promover el comercio y por lo tanto favorecer a determinadas, ¿no? A determinadas compañías o a determinados países que son las sedes de esas compañías, ¿no? En otras palabras, principalmente países, ¿cómo se les denomina, ¿no? Desarrollados que tienen esta visión de expandir su mercado, ¿no? Entonces, las cláusulas laborales en los tratados de libre comercio tienen esa gran limitación, ¿no? O ese contexto. Y en materia de comercio a nivel internacional, así como en materia laboral tenemos a la OIT, en materia de comercio está la Organización Mundial del Comercio, que se supone que establece normas, ¿no? Como la OIT, ¿no? Estándares internacionales en materia de comercio. Bueno, tiene una regla, la Organización Mundial del Comercio, que se llama GATT, del 47, y que básicamente es la lógica de un club. Es decir, si un país dentro de ese club, ¿no? llamado Organización Mundial del Comercio, da una ventaja comercial a otro país, tiene que inmediatamente extenderlo a los otros miembros del club. ¿Ya? Entonces, si Perú le da una ventaja comercial a Brasil, automáticamente se lo tiene que extender, ¿no? a otros países. Esa es la regla. Y la excepción es que por razones especiales se pueden dar algunas preferencias específicas a países limítrofes, ¿no? Se podrá establecer uniones aduaneras, ¿no? Esto es, digamos, lo que se estableció en 1947, ¿no? Incluso antes de la creación de la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio es de 1994, pero este acuerdo fue incluso previo, ¿no? Porque fue una voluntad de los gobiernos. Bueno, esto es la teoría. ¿Qué sucede en la práctica? Que la excepción, la regla 2, se ha convertido en la regla, ¿no? Y así es como luce actualmente el mundo en materia de tratados de libre comercio, ¿no? Hay multiplicidad de tratados de libre comercio. Si ustedes ven en internet o revisan, les llaman el bol de espagueti, ¿no? Porque es un sinfín de tratados
bilaterales, multilaterales, regionales, que lo que están haciendo y empezaron a hacer desde los 90, ¿no? Con el auge del liberalismo, es impulsar libre comercio, ¿no? A través de los estados firman acuerdos de libre comercio y lo impulsan al margen incluso de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Que, como ustedes bien saben, la Organización Mundial del Comercio no es que sea un ente restrictivo, regulador, protector, no, al contrario. Pero estas dinámicas, ¿no? Se han ido gestando más rápido. ¿Por qué es importante esto? Porque en estas líneas, ¿no? En estos tratados de promoción comercial, hay por lo general una disposición, si no es un capítulo, al menos un artículo, una parte de contenido laboral, ¿no? Y esto es lo que la OIT ahora ha sistematizado a través de un repositorio que está en inglés, lamentablemente solamente en inglés, todavía no lo tiene en español, pero que es las, digamos, disposiciones laborales en los acuerdos comerciales, ¿no? Y hay una web, y si ustedes van ahí, de repente se los muestro solo brevemente, porque tiene muy buena información y yo creo que algo que podría salir de la reunión de hoy es que ustedes, si están interesados en este tema, puedan, ah, puedan ir a la web y buscar información si lo que quieren es investigar sobre esto, ¿no? Y saber simplemente, brevemente, este es el repositorio de la OIT, lo ha lanzado recién el año pasado. Y aquí están todos los países que tienen no solo tratados de libre comercio, ¿no? Estas espagueti, ¿no? Que habían estas líneas, sino con disposiciones laborales. Entonces tú vas a cualquier país, como por ejemplo Perú, ¿no? Y ahí está, estas líneas son los tratados que tiene el Perú con alguna disposición laboral, ¿no? Y luego, si tú llegas al país, luego puedes verlos, por este lado están, ¿no? Las obligaciones, esta es la estructura básica de los capítulos laborales, ¿no? Cuando hablamos de los contenidos. Obligaciones, que ahorita lo vamos a ver, mecanismos de cooperación y resolución de los conflictos. Esa es la estructura general de estos capítulos laborales, si queremos, digamos, sistematizarlo, ¿no? Y es así como lo sistematiza la OIT. Entonces, este ha sido un poco el origen, ¿no? Un origen comercial que luego ha ido adquiriendo progresivamente contenidos laborales, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo ha sido esta evolución, ¿no? Aquí. Por ejemplo, en el caso de los países andinos, ¿no? Bueno, acá hay unas terminologías, ¿no? Tratado de libre comercio o acuerdo de promoción comercial es lo mismo, ¿no? Nosotros usualmente usamos el término quejas, pero el término técnico es, ¿no? Las consultas públicas, ¿no? O las peticiones. Y por ejemplo, en el caso de los países andinos, el origen de estos tratados de promoción comercial fueron estas eh, leyes de los 90 de preferencias arancelarias andinas y erradicación de la droga, por ejemplo, ¿no? Esa era la prioridad estadounidense y les decía a Perú, Colombia, si tú quieres preferencias comerciales, ¿no? Una de estas líneas que hemos visto, ¿no? Eh, eh, te voy a dar esas preferencias comerciales para que entres a mi mercado, pero condicionado, ¿no? A que erradiques la droga. Con todo lo que nosotros sabemos, eso lleva geopolíticamente en la región, ¿no? Es envío de fuerzas armadas estadounidenses a nuestros países, en fin. Y la evolución se puede resumir en este cuadro de los capítulos laborales. Ha habido por lo menos 4 generaciones de capítulos laborales. Eh, una primera que ha sido la de no tener capítulo laboral, sino tener unos artículos, ¿no? Es decir, un tratado de libre comercio con un artículo que dice las partes respetarán derechos humanos, ¿no? Algo así. Luego un segundo periodo que empieza en los 2000 con un capítulo laboral, ¿no? Luego, más adelante, y ahí está como uno de los ejemplos, ¿no? Lo que pasa con Singapur, con Chile, que fue el primer país latinoamericano en suscribir un TLC con Estados Unidos. Un tercer periodo en el que ya no solo es el Tratado de Libre Comercio con un capítulo laboral, sino con un mecanismo de queja, ¿no? O sea, de consulta pública, ¿no? Pero que todavía no tiene una regulación tan detallada de ese procedimiento.
Y la cuarta etapa o el cuarto periodo es cuando ya se establece un capítulo laboral con un mecanismo de queja, con un establecimiento de panel arbitral, sanciones comerciales, ya mucho más detallado, ¿no? Y lo que yo pongo aquí como quinto periodo es lo del el TMEC o USMCA, que es el tratado entre Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Que creo que ustedes ya lo han visto en un anterior taller, pero que tiene que ver con un mecanismo más avanzado, ¿no? Dentro de un tratado de promoción comercial, un capítulo laboral que establece mecanismos de sanción comercial al país que no haga cumplir su legislación laboral, ¿no? Y que por esta inacción, ¿no? Tolere, pues, violaciones a los derechos laborales, ¿no? Entonces, este es un poco, ¿no? El origen es un origen comercial, ese es el marco. Segundo, se crean estas provisiones laborales dentro de ese acuerdo comercial, ¿no? Que, como hemos visto, hay una proliferación de acuerdos comerciales y luego, finalmente, estos capítulos laborales no solo establecen derechos que hay que proteger, sino mecanismos, ¿no? Y aquí quiero ir un poco a la anterior diapositiva, esperen, esta de acá, que tiene que ver con los contenidos que les decía, lo vimos en la página web de la OIT, ¿no? Estos capítulos laborales, ¿qué hacen, no? ¿Qué establecen? Si tuviéramos que resumir en general, ¿no? Brevemente, los capítulos laborales o las provisiones laborales en los tratados de libre comercio hacen básicamente dos cosas. Establecen obligaciones, ¿no? Como un tratado, ¿no? Que establece obligaciones para los estados. Y segundo, establece mecanismos de cumplimiento o de resolución de controversias. ¿Y las obligaciones cuáles son? Las obligaciones son principalmente el respeto a la legislación nacional, el respeto a los tratados internacionales suscritos ¿no? por los países, respeto a las declaraciones internacionales, por ejemplo, la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de la OIT de 1998 es una de las más nombradas, ¿no? En estos capítulos laborales. Y también hay tratados que rescatan algunos temas específicos, ¿no? Como abolición del trabajo infantil, seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Reducción de las brechas de género. Entonces, estos capítulos laborales tienen obligaciones en cuatro sentidos, ¿no? Que los estados cumplan y hagan cumplir su legislación, que los estados cumplan sus obligaciones internacionales, como por ejemplo si han suscrito el convenio 87 y 98 de la OIT, ¿no? Protejan la libertad sindical y la negociación colectiva, también cumplan con las declaraciones internacionales de los organismos de los que son parte y algunas áreas temáticas. Ahora, esto, como sabemos, bueno, es un aspecto, ¿no? Pero sabemos que luego el key del asunto y la participación del sindicato en realidad se da cuando hay un incumplimiento, ¿verdad? Cuando hay un Estado que no está protegiendo uno de estos derechos. Y ahí es donde entran los mecanismos de solución de controversias, ¿no? Que son mecanismos que primero establecen la posibilidad de recursos, ¿no? De disputas laborales, en el caso peruano, ¿no? Sindicatos presentando una queja ante el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos por el incumplimiento laboral del Estado peruano, ¿no? Y luego hay mecanismos alternativos como pueden ser algunas soluciones de conflicto, lo vamos a ver ahora en el caso de México. Y hay también estas consultas bilaterales que generalmente se dan entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Comercio de un país y el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Comercio del otro, ¿no? Los representantes de ambos ministerios se sientan ¿no? Para consultar, se dice esto, ¿no? Consultas públicas y para debatir sobre el caso que se haya presentado. Luego también luego si eso no llegan a un acuerdo, ¿no? En esas consultas que son, como ustedes comprenderán, jurídicas, pero tienen un alto componente político, ¿no? Porque depende del gobierno de turno en cada uno de los países, ¿no? Para determinar la voluntad política de llegar a un acuerdo, pero luego llegan a un panel arbitral. Cualquiera de las partes puede ante la persistencia del conflicto, ¿no? Ir a un panel arbitral.
Y en el panel arbitral, el caso más, digamos, más triste o más negativo para los intereses de los trabajadores ha sido el caso de Guatemala. Seguro algunos de ustedes han escuchado sobre ese caso, que duró aproximadamente 9 años, y al final el tribunal arbitral, ¿no? Luego de todo este proceso, el tribunal arbitral dijo que sí habían violaciones a los derechos laborales en Guatemala, que sí había una violencia generalizada contra sindicalistas, pero que esas violaciones no afectaban el comercio, que los sindicatos no habían demostrado suficientemente que esta situación afecta el flujo comercial, ¿no? Porque claro, en este contexto estamos hablando del cuarto estadio, el cuarto periodo de los convenios, y lo que se decía en estos tratados era violaciones, ¿no? Que perjudiquen o que afecten el comercio entre las partes. Y claro, Guatemala decía, sí, hay una violencia generalizada, pero eso no está afectando el comercio, ¿no? Entonces, como comprenderán, eso generó todo un debate en distintos países sobre qué tan útiles son estas cláusulas, ¿no? O sea, vamos a sindicatos de Guatemala con el apoyo de sindicatos de Estados Unidos, ¿eh? Presentan esta queja, invierten 9 años, ¿no? Con todo lo que ello implica, y al final reciben esta respuesta, ¿no? Y es ahí donde se va a dar el Tratado de México, que ustedes ya lo han visto. Yo solo voy a limitarme a contarles, no sé por qué esto no muestra, ah, creo que es. Yo para luego terminar con el Perú, eh, el Tratado de México establece que hay un mecanismo de respuesta rápida, ¿no? Y este mecanismo de respuesta rápida atiende casos específicos, muy, muy concretos, en una fábrica específica, ¿no? Y yo no sé si ustedes la clase pasada vieron, simplemente como recordatorio, les voy a mostrar, a ver, para más que cómo los sindicatos, ¿no? Pueden visualizar estos casos y pueden ser parte de estos. Esta es la página web del Ministerio de Comercio de Estados Unidos, y acá este es la sección laboral del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y acá están, ustedes pueden los casos específicos y cada uno de los pasos que se han seguido, ¿no? Estos son casos, como ustedes ya lo han visto en su taller, ¿no? Que tienen que ver con la democracia sindical, ¿no? O la elección de representantes sindicales, ¿no? Porque ha habido en México durante muchos años sindicatos burocráticos, ¿no? Que firmaban acuerdos de paz laboral sin consultar a las bases, ¿no? Y eran básicamente lo que decimos sindicatos patronales, amarillos, ¿no? Corporativos. Y estos nuevos sindicatos, como este sindicato General Motors, por ejemplo, se queja por ese incumplimiento, ya no de México en general, sino de General Motors en México, porque no le deja formar un sindicato, ¿no? Porque despide a los trabajadores sindicalizados. Y miren, si se dan cuenta las fechas, y con esto acabo con lo de México, se presenta la queja el 12, ¿no? O esta petición de revisión, y luego el mismo día el Ministerio de Comercio emite una carta de suspensión de beneficios comerciales, ¿no? Yo cuando vi esto por primera vez dije, excelente, ¿no? Es como una sanción inmediata, pero la peculiaridad de esta suspensión es que no opera hasta el próximo ejercicio fiscal, ¿ya? Pero igual, ¿no? Igual sigue siendo rápido, ¿no? Es decir, un año en comparación a los 8 años de Guatemala, donde no había nada. Y aquí pueden ver, ¿no? Hay 14 casos y todos con sus distintas etapas, ¿no? Y en el caso mexicano, porque a México también se le pide que digamos, favorezca un contexto de crecimiento de los sindicatos independientes y establezca esta legitimación de sindicatos, ¿no? Porque, como les digo, existían sindicatos burocráticos, entonces se forman estos nuevos sindicatos, y lo que pide la legislación mexicana ahora es vayan a elecciones. Y ahí el que gana, ¿no? El sindicato burocrático o el nuevo sindicato, que compitan y que hayan observadores, que no haya ningún fraude, ¿no? Porque en uno de estos casos, creo que fue el de General Motors, el sindicato burocrático quemó las ánforas, ¿no? Se perdieron cédulas, en fin, ¿no? Entonces, este es un ejemplo positivo, ¿no? Y mientras el de Guatemala, digamos, es el ejemplo inverso. Finalmente, para tener luego más tiempo para las preguntas, en el caso peruano,
Los sindicatos, y ustedes esto ya lo han visto en el video, pero solo para recordarlo un poco, eh, se presenta, esta es una segunda petición, ¿no? Hubo una primera que se presentó en 2010, y esta del 2010 en realidad fue incluso, si uno lo quiere ver, digamos, de forma resumida, un poco más exitoso. ¿Por qué? Y aquí yo les he puesto los nombres de los presidentes, ¿no? Arriba, Toledo, García, Humala. eh, Toledo fue el primer presidente luego de la caída de la dictadura de Fujimori, pero fue un gobierno, digamos, liberal, ¿no? Igual que García. Humala, al menos en sus primeros años, fue un gobierno un poco más progresista. Y es en ese contexto, ¿no? En el Humala, en el que va él, digamos, al inicio de su gobierno, que se presenta esta primera queja, ¿no? Yo enfatizo eso porque personalmente creo que eso ayudó a que hubiera una respuesta más inmediata del gobierno peruano, y la queja se presenta en 2010 y el próximo año la razón de esta queja es que los trabajadores del sector público, en el caso de la administración de tributos, ¿no? La entidad gubernamental que administra los tributos, sus trabajadores no negociaban. Ya habían formado su sindicato, pero no negociaban. ¿Por qué? Porque el Estado peruano, la ley de presupuesto, y seguramente eso de repente pasa en otros países, tenía una disposición, la ley de presupuesto, que decía no se pueden incrementar remuneraciones a menos que sea, ¿no? mediante mecanismos presupuestales establecidos en la ley. Es decir, no se pueden dar incrementos por negociación colectiva, básicamente, ¿no? Entonces ellos decían que eso era atentatorio contra la libertad sindical, ¿no? Y específicamente contra la negociación colectiva. Plantearon esta queja el 2010 y luego el Estado peruano dio una norma de arbitraje potestativo para que en caso de que no haya negociación, no haya digamos, no se arribe a un convenio colectivo producto de la primera negociación, eso fue uno de los supuestos, se vayan a un arbitraje y sea un tribunal, ¿no? El que decida esta situación. Entonces, esta tuvo una solución, ¿no? Eh, esa primera queja o consulta rápida. Luego se presentó un segundo caso en julio del 2015 y ahí lo que se buscó es que el Estado peruano derogue dos regímenes laborales promocionales, así le llama la legislación peruana. Son dos regímenes, uno relativo a la agroindustria y otro relativo a las exportaciones no tradicionales, se le llama, pero tiene que ver con contratos de corta duración, ¿no? Que afectaban el ejercicio de la libertad sindical. Y eso creo que de repente también pasa en otros países, que cuando tú admites contratos de corta duración, o sea, es decir, un trabajador que está trabajando 15 años en una empresa, pero renueva contratos de 3 meses, 3 meses, lo que va a ocurrir con ese trabajador es que en la práctica no va a poder formar un sindicato, ¿no? Porque el empleador no le va a renovar, ¿no? Cada 3 meses va a chequear que él no esté afiliado. Entonces no necesita ni siquiera despedirlo, ¿no? Como hacían muchos empleadores en Perú, era no renovarles, ¿no? Y bueno, se presentó esta queja. Lamentablemente no se logró la derogación de los dos regímenes. El régimen agrario sí se ha logrado derogar, pero ha sido producto de otras luchas sociales, no tan vinculadas con la queja. Pero lo que sí se logró fue el fortalecimiento de la labor inspectiva, ¿no? Porque ese fue también uno de los componentes de la queja, ¿no? Entonces, un poco corriendo, les he tratado de explicar alguna de estas, o de compartir con ustedes, ¿no? Alguna de estos usos que se pueden hacer o que se han hecho de los capítulos laborales, y un poco sus orígenes, ¿no? Y los mecanismos que ofrecen, ¿no? Yo me callo ahora para escuchar sus comentarios y preguntas, y con todo gusto lo podemos conversar. Muchas gracias, Luis. Como decíamos antes, somos pocos, así que quien tenga alguna duda, por favor abra el micrófono, o duda o comentario, digamos, esto abre bastantes ejes de discusión diferentes, así que podemos ir por varios lados, eh, sin vergüenza. Sí, yo quería hacer una pregunta. Hola, soy Katy. Hola, Katy. Sí, Sí, quería hacer una pregunta en torno al tema del tema de las cadenas de suministro, ¿ya? Y el tema de la debida diligencia. En Europa ya hay entiendo que una directiva, ¿no? En torno a ello, al tema de la debida diligencia en las cadenas de suministro.
Y, por ejemplo, en el caso como en el Perú, tenemos empresas que vienen desarrollando actividades tipo de cadena de subcontratación. Por ejemplo, el caso de Telefónica del Perú, ya que se ha reducido a lo mínimo y todo lo demás está subcontratado. Entonces yo quería saber si en ese sentido le quería preguntar a Luis si encuentra alguna antecedente en el cual uno pueda, digamos, tomar en cuenta a efectos de poder, digamos, hacer algún tipo de reclamo, ¿no? Porque este es un tema que está no resuelto en nuestro país hace muchos años, ¿no? Y no encuentra manera de solucionarse. Porque desde el ámbito, digamos, legal, judicial, político, está todo muy cerrado, ¿no? Entonces no encontramos ninguna salida respecto a esta problemática, sobre todo respecto a temas, por ejemplo, del ejercicio de la negociación colectiva. Eso le quería preguntar a Luis, gracias. Katy, Gracias, solo, Katy. solo para especificar tu pregunta, entonces, si hay otros casos de debida diligencia en los que se haya podido, digamos, proteger el derecho a la negociación colectiva, ¿es eso? Sí, eso, Ya, exactamente, ¿no? Al cual podamos, y que esté vinculado con lo que tú indicas respecto al tema de tratado internacional y eso, ¿no? Y cláusulas sociales, ¿no? A eso me refería. perfecto, gracias. Hacemos ronda de preguntas y después respondés. Dale. Sigue entonces Marcelo, que es el que primero levantó la mano. Buenas noches, Luis. Mucho gusto verte una vez más. Eh, yo quería tus impresiones en esas cosas que te quería preguntar. Por primero, ¿por qué los países que tienen leyes más débiles, como Perú, como Chile, como Guatemala, son los países que tienen más estas quejas? Si es así, es una cosa que me parece que está un poco más alejado a los países como México, Brasil, Argentina, que tienen leyes nacionales más fuertes, o aunque un poco más fuertes que estos países que estamos hablando. La otra cosa es que mi impresión en particular por Guatemala es que también que nosotros estudiamos un poco la muerte de Pedro Zamora y el portuario, la violencia que tuvo, todo eso, y la incapacidad de mismo los sindicatos más fuertes que tienen de bloquear el comercio. Y en ese sentido las leyes se quedan muy frágiles. De otro punto, también, por otro lado, los sindicatos y las categorías más fuertes, los portuarios, por ejemplo, marinos. En ese sentido, en México tuvo una situación con el puerto de Veracruz. Entonces, estos que hacen, que generan las leyes de la OIT, también son los más atacados por las políticas neoliberales a partir de los años 90, el puerto de Veracruz en ese sentido. Y por fin, mi objeto hoy está mucho en sentido de la nueva ruta de la seda, la Belt Road Initiative. Y se puede hacer un paralelo de estos tratados de libre comercio con el seguimiento de leyes laborales cuando se hace un Belt and Road Initiative. ¿Cómo se puede hacer un paralelo en ese sentido? Sus impresiones. Gracias, Luis. Gracias, Marcelo. Luego estaba levantando la mano Iris. Iris Vega. ¿Estás por ahí? Sí, buenas tardes. No sé si me escuchan. Perfecto. Sí, muchas gracias, Alejandra. Mi consulta va para Luis en el sentido, pertenezco justamente a la entidad, no al sindicato que presentó el primer caso, en este caso de SUNAT, la queja, ¿no? Bueno, solamente como un comentario quizás que ese laudo o que ese proceso que ellos iniciaron que al final acabó en un laudo, todavía a la fecha ni siquiera se ejecuta. O sea, ¿cuántos años estamos o ellos están, ese sindicato, en ese proceso, ¿no? Paralelo, porque bueno, en mi entidad existen también una federación a la cual yo represento, también ganamos 2 laudos con incrementos remunerativos, en este caso no solamente un bono, sino con incrementos remunerativos, y sin embargo, en este caso el empleador, que es una
recurrió al Poder Judicial, ¿no? A pesar de haber llegado inclusive a la Corte Suprema con carácter consentido, los procuradores han interpuesto nuevamente una acción de amparo. O sea, estamos en un círculo de nunca acabar. Ante estas circunstancias, ante esta situación concreta, ¿qué hacer? Nosotros como federación podríamos recurrir en queja, ¿no? En este caso, digamos, al gobierno de Estados Unidos, específicamente a una entidad, un organismo específico, como una primera pregunta, y dos, mi segunda consulta es que actualmente en el Perú tenemos dos modalidades de negociación colectiva. Una que se ha hecho la centralizada, donde participan las centrales sindicales, y dos, que es la negociación colectiva descentralizada, donde generalmente todos los sindicatos negociamos con nuestro empleador. En la centralizada generalmente tienen carácter remunerativo la negociación, y en la descentralizada, donde participamos con el empleador, generalmente tiene carácter de condiciones laborales. Pero esta situación de negociación ha conllevado que colisiona con la libertad sindical, porque en la negociación centralizada lo que hace es que las principales centrales, se podría decir, porque también es importante que lo indique, existen tres tipos de regímenes laborales en mi país. La 728, la 276 y CAS, que son trabajadores de carácter que ahora son de carácter indeterminado. Pero bueno, en concreto, lo que quiero decir es que este nivel de negociación centralizada ha erosionado lo que es el principio básico de lo que viene a ser la libertad de asociación, la libertad sindical, porque cuando la centralizada dice los beneficios, que generalmente son bonos, ¿no? Un bono para de alimentación, un bono por cierre de pliego, pero no va al carácter remunerativo, de incrementos remunerativos esencialmente, ha permitido o está permitiendo que los sindicatos minoritarios un poco ya no negocien. Entonces, se ha creado una cúpula de poder a través de las centrales, mientras que a través de las descentralizadas ya no pueden negociar. Entonces, ¿y por qué digo que hay una cuota de poder? Porque esa negociación centralizada ha permitido que las principales centrales recojan un aporte solidario de los trabajadores. Es decir, que por esa negociación los trabajadores hacen un aporte. Entonces, ¿qué hacer con estos sindicatos que son minoritarios? También podríamos recurrir en queja, porque hemos recurrido a la OIT, y la OIT realmente nos dice que falta un requisito, falta el otro, y al final, como se dice, no sabemos a quién recurrir. Entonces, gracias Luis y gracias Alejandra, y por supuesto compañeros, por su paciencia de escucharnos. Muchas gracias. Gracias a vos, Iris, por participar. Tenemos dos preguntas, manos levantadas más, no sé si querés ir respondiendo o seguimos con la ronda de preguntas. Seguimos Luis. con la ronda con dos más y de ahí empezamos. Dale. Bueno, entonces, Mafe. Hola, gracias, gracias Luis. Luis, una pregunta. ¿Qué pasa con aquellos? Es decir, claro, en la región también tenemos tratados que son de primera o segunda generación, es decir, que no tienen estos mecanismos de queja o mecanismos de sanción. ¿Cómo va ese proceso de avance para, vamos a decir, actualizarlos a la cuarta y, vamos a decir, quinta generación? Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, que tenemos el TER-CAFTA del 2004, claro, no hay un capítulo, bueno, es como uno de los que tiene un pequeño capítulo y que hay algunas cosas, pero hay otros acuerdos que siguen sin absolutamente nada, como ese artículo vago sobre defensa, protección de los derechos humanos, que básicamente quedaba como una declaración de buenas intenciones. Gracias. Bueno, y el que sigue es
Bueno, no, la pregunta un poco para el disertante es si se puede pensar con referencia a los trabajadores informales, cómo llegar a alguna queja o cómo incorporarlos en estas formas de mecanismos, porque nada, cada vez hay más o cada vez la uberización se está imponiendo en los países y estas herramientas son muy buenas, son fuertes en los sindicatos formales, pero en los que están, digamos, excluidos del sistema, ahí tenemos países de Latinoamérica que tienen más del 50, el 60% de informalidad laboral, acá en Argentina está más del 33% y en otros países la verdad que va subiendo. Así que en esos fenómenos que algunos autores llaman sé tu propio jefe y te inventan esto de la uberización y la informalidad, la precarización, cómo incorporar a esos trabajadores o representarlos en este tipo de mecanismos, ¿no? No sé, es un poco para pensar hacia futuro. Gracias. Gracias a vos. Y bueno, ahora sí, creo que podés hablar 4 horas con todas las preguntas. No, muchísimas gracias, ¿no? Son preguntas muy, muy interesantes, no solo porque tienen que ver con nuestro contenido, sino porque van más allá, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Yo voy a tratar de ir en... Bueno, vamos a ir en el orden inverso de repente. Primero, respecto a lo que menciona Adrián, ¿no? Que es muy importante porque estas cláusulas laborales están pensadas más en el empleo clásico, ¿no? El empleo formal, estable, ¿no? Hay discusiones en la OIT actualmente para ver si se aprueba o no un convenio sobre trabajadores de plataformas. Existe esta discusión, pero como sabemos, un órgano tripartito como la OIT es difícil llegar a esos acuerdos, ¿no? Sin embargo, en estos tratados, por ejemplo, como el Tratado de Libre Comercio entre, incluso en el de Perú con Estados Unidos, que pertenece a una generación más de la tercera, digamos, y ahora en este caso el Tratado de México-Canadá, hay la cláusula de obligaciones que obliga el cumplimiento de la legislación interna, ¿no? Ellos le llaman la legislación doméstica, no hace mención al tipo de trabajador, ¿no? Hay algunos otros contenidos que sí hacen alusión a algunos tipos de trabajo. Entonces, en estricto, podríamos decir que un país como el Perú, por ejemplo, con 70% de informalidad, ¿no? O de empleo informal, mejor dicho, hay un incumplimiento. Esa es una señal de que el Estado no está haciendo cumplir su legislación, ¿no? Porque hay 2 de cada 3 trabajadores están sin esta protección, ¿no? Entonces, se puede hacer un caso por ese lado, me refiero a un caso en el sentido de decir que es un quebrantamiento, ¿no? De su deber constitucional, porque todas las constituciones de nuestros países tienen algún artículo que dice que el Estado cumple y hace cumplir la ley, ¿no? Palabras más, palabras menos. Entonces, por ese lado, yo creo que sí se podría argumentar, ¿no? Como que esta protección tiene que ir, por supuesto, a los trabajadores del empleo informal. Respecto a la República Dominicana, es interesante en este caso en particular, y creo que eso me va a permitir también mostrarles cómo hay otros mecanismos para proteger derechos laborales, ¿no? Y Estados Unidos tiene una norma que se llama el Tariff Act, que es una norma interna, o sea, estadounidense, que prohíbe la importación de productos realizados con trabajo forzoso. Entonces, así como cuando llegamos aquí nos sellan el pasaporte, esa misma autoridad que se llama el Custom and Border Protection, que es el trabajador de aduanas, ¿no? Él tiene que chequear que los bienes, ¿no? que están llegando no hayan sido hechos con trabajo forzoso. Y aquí en esta web, es la web de esta entidad, que dicho ese paso ha sido muy criticada porque esta es la entidad que fortaleció Trump, ¿no? Con toda esta época, ¿no? que tuvo de anti-inmigrantes, ¿no? Pero esta entidad también tiene el rol de analizar casos de trabajo forzoso. Y hay un caso reciente, y yo solo lo voy a mostrar acá, solo para que vean, es un caso de Central Romana, de repente María conoce de esta empresa, que es una empresa de azúcar, que ha usado trabajadores de manera forzosa, decomisándoles sus documentos, ¿no? Y son trabajadores de República Dominicana y de Haití. Y en este caso, ya con el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos envía una delegación para corroborar y lo han corroborado, ¿no? Entonces,
Este es otro mecanismo, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, pero en el caso en realidad de cualquier país que quiere venderle a Estados Unidos y que tiene una violación específica con trabajo forzoso, ¿no? Esa es la gran limitación, ¿no? No es libertad sindical, no es trabajo infantil, no, es solo trabajo forzoso, pero hay ahí una opción, ¿no? Ahora, ¿qué otro más? En el caso de República Dominicana y los países de Centroamérica, ellos son partes de un tratado de libre comercio, ¿no? Llamado CAFTA-DR, ¿no? Países de Centroamérica, ¿no? Y República Dominicana. Y es en este contexto en el que se produjo la queja de Guatemala, y es este tratado el que tiene esta condición nefasta de siempre que afecte el libre comercio, ¿no? Y ahora, eso me olvidé decirle, seguro ustedes lo han visto cuando han hablado de México, pero este nuevo tratado, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá, invierte la carga de la prueba, ¿no? Eso es una jerga legal, ¿no? Que decimos. Entonces, la regla es que quien afirma algo tiene que probarlo. Aquí, en el último tratado, se ha invertido eso. Entonces, se presume que hay una afectación al comercio a menos que la otra parte demuestre que no. Entonces, eso es una novedad. Vamos a ver cómo funciona. Recién se ha formado el panel arbitral, el primer panel arbitral en casos de este tratado México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, vamos a ver si funciona o no funciona, ¿no? Pero hay esa intención, ¿no? De mejorar. Ya esta condición nefasta de que afecte el comercio habría sido derogada. Vamos a ver con qué estrategia ahora vienen las empresas, ¿no? Porque el caso de Guatemala lo ganaron, no lo ganó Guatemala, el gobierno de Guatemala, lo ganaron las empresas estadounidenses en Guatemala, ¿no? ¿No? Eso también debe quedar claro. Bueno, esto solo les comentaba porque, miren, hay otros mecanismos, ¿no? Sería interesante, por ejemplo, ver si economías grandes como la argentina, la brasileña o la mexicana también tienen leyes como esta, ¿no? Propias, nacionales, que impidan el ingreso de comercio hecho con trabajo forzoso, trabajo infantil, ¿no? Sería interesante, porque también esto rompe el mito de lo que se nos dice siempre, ¿no? De que no, al comercio no hay que ponerle barreras, no hay que abrirle todas las puertas, pero el mismo imperio hace estas revisiones, ¿no? Entonces, bueno, luego lo que decía la compañera Iris, ¿no? Cuando ella habla de la negociación centralizada y descentralizada, se está refiriendo al sector público en el Perú, ¿no? En el Perú, y esto no sé si ocurre también en otros países, bueno, ocurre en otros países también, y es que la negociación colectiva en el sector público generalmente es más restringida, ¿no? Los gobiernos evitan, ¿no? Hay teorías sobre eso, tienen una teoría administrativa del trabajo o del trabajador público, y no le permiten a los sindicatos, les permiten existir, pero no negociar, que es básicamente condenarlos, ¿no? De por vida. Entonces, lo que la OIT dice es que ellos deben tener el derecho a negociar colectivamente. Y en el Perú, durante muchos años, les decía este caso, ¿no? De la ley de presupuesto, el artículo 6 de la ley de presupuesto del Perú decía, no se pueden dar incrementos de manera, ¿no? Negociada, ¿no? Básicamente no se pueden dar aumentos por negociación colectiva. ¿Y qué hacían los funcionarios? Los funcionarios decían, mira, no es que yo no quiera negociar, es que si lo hago, luego voy a ser sujeto a una sanción administrativa porque estoy yendo en contra de este artículo 6, ¿no? Y luego ya se dio, a partir de la presión de los trabajadores, una ley que establece estos dos niveles, ¿no? Un nivel nacional de negociación colectiva centralizada y un nivel de descentralizada, ¿no? De más unidades. Ahora, lo que está sucediendo en la práctica, digamos, yo creo lo que dice la compañera Iris, ¿no? Entonces estaría haciendo una distorsión, ¿no? Porque la idea de estos procesos de negociación centralizada y descentralizada es lo que se llama una negociación colectiva articulada, en donde la negociación centralizada debe establecer un piso y la descentralizada un plus sobre ese piso, ¿no? Pero tiene que haber una articulación, ¿no? Porque si no, si la centralizada establece un piso y un techo, entonces está matando, como al parecer es lo que ocurre, la posibilidad de los sindicatos de negociar en sus niveles, ¿no? Y eso, por supuesto, la OIT lo ha cuestionado, ¿no? Si ustedes tienen interés en conocer sobre los pronunciamientos de la OIT,
Yo solo le voy a... este libro de aquí que está en PDF, lo voy a poner aquí. Luego todo esto le voy a enviar a la compañera Alejandra para que ella lo comparta con ustedes. Este es la OIT tiene un organismo especializado en recibir quejas en materia de libertad sindical, que se llama el Comité de Libertad Sindical, y este Comité de Libertad Sindical tiene una recopilación de decisiones, ¿no? Este libro está aquí en internet, y lo bueno de este libro es que ya viene organizado por temas, ¿no? Y por ejemplo, si uno quiere saber sobre la negociación colectiva, el derecho a la huelga, disolución, suspensión, negociación colectiva, se va aquí y aquí encuentra las distintas opiniones, ¿no? que ha tenido la OIT, y aquí están los casos, ¿no? A los que corresponde. Y aquí está negociación colectiva en el sector público también, ¿no? Bueno, funcionarios públicos, ¿no? Justo aquí está, ¿no? Y ahí están las restricciones que la OIT admite y las restricciones que la OIT no admite, ¿no? Pero bueno, entonces, si como dice la compañera Iris, está ocurriendo esto, ahí había que explorarse, en el caso particular del Perú, el artículo 28 de nuestra Constitución establece la obligación del Estado de fomentar la negociación colectiva y promover las formas pacíficas de solución de los conflictos laborales. Esa es la sentencia, ¿no? La oración, ¿no? Entonces hay una obligación constitucional que el Estado peruano no estaría cumpliendo, y podrían irse por un lado al Comité de Libertad Sindical y por otro dar un seguimiento a esta queja, ¿no? Y ahí acabo con esta pregunta de Iris. Yo tengo entendido, Iris, que el Programa Laboral de Desarrollo, PLADES, y Perú Equidad en Perú, estas dos organizaciones que son ONGs, están haciendo un seguimiento a estos casos, ¿no? Entonces, no sé si tu organización sindical está en contacto con ellos para ver si hay alguna actualización, ¿no? Bueno, y tienes razón, tienes toda la razón, Iris. El caso de los trabajadores de SUNAT lamentablemente se llegó a la solución del laudo arbitral, pero luego no se quiso cumplir, ¿no? Y hasta ahora están en luchas, ¿no? Para eso. Luego, Marcelo, tu pregunta es muy interesante por lo de los países débiles, ¿no? Yo ahí, eso es una regla. Yo creo que tú estás yendo en la dirección correcta al decir que, claro, es siempre a los débiles a los que digamos, se queja más sobre ellos, ¿no? Se les supervisa más, digamos, ¿no? A Guatemala, a Perú. Hay quejas también contra Estados Unidos. Hay una queja muy interesante de una organización de derechos humanos aquí en Estados Unidos por el uso discriminatorio de un tipo de visas. Esta organización se llama el Centro por los Derechos del Migrante. Es una organización muy progresista que trabaja con mujeres migrantes, y ha presentado una queja contra el gobierno de Estados Unidos en el marco de este TLC México, Canadá, Estados Unidos. Pero como comprenderán, hay una reticencia aquí en el Ministerio de Trabajo para darle proceso, ¿no? Y yo me imagino cómo serán esas discusiones entre el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos y de México, ¿no? ¿Quién tiene más fuerza como para impulsar esos casos, ¿no? Eso sigue siendo una gran limitación de estos capítulos laborales. Y es muy interesante el comentario que hace sobre el proyecto que hasta yo tengo entendido, de repente me equivoco, pero fue más impulsado por China, ¿no? En Latinoamérica, en África, y que Biden luego, creo que ha sido recién el año pasado, también, ¿no? Trató ¿no? de promover, no me acuerdo cómo se llama su plan, pero es de promover la infraestructura. Lo que aquí en Estados Unidos dicen muchos liberales, ¿no? Liberales en el sentido de que ellos promueven el comercio, es que deben diversificar, ¿no? Ellos lo ven así, ¿no? Diversificar su forma de invertir en la región, ¿no? En Latinoamérica y en África. Porque históricamente Estados Unidos no ha ido a inversiones de infraestructura, cuando todos sabemos que eso es algo que falta en nuestra región, ¿no? Y China parece que supliendo ese rol. Ahora, China tiene acuerdos comerciales con muchos países y es además miembro de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Y siempre Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio está que pugna por
por frenar, ¿no? Este avance que tiene China con de acuerdos de promoción comercial en África y en Latinoamérica, en los dos países. No sé si ustedes han visto una de los videos, es de Sebastián Herreros, creo, sí, Sebastián Herreros, donde habla de los acuerdos sur a sur, ¿no? Y eso es algo que sería importante de explorar, ¿no? Bueno, esto es el Mercosur, estos espacios de integración, pero también sur a sur en el sentido de África y Latinoamérica, ¿no? No hay que estar mirando solo para arriba, sino al costado, ¿no? Entonces, eso por ahí de repente podría haber alguna avance. En cuanto a la debida diligencia, que es la pregunta de Katy, ¿no? Que es un mecanismo, es interesante, ¿no? Porque es un mecanismo que surge de las iniciativas privadas en un momento, ¿no? Cuando las propias empresas dicen, ¿no? Voy a contratar una empresa que me haga due diligence, ¿no? Que me revise financieramente, porque eso era lo que primero les interesaba, pero luego ya lo llevan al ámbito social, ¿no? Ambiental, laboral, ¿no? La gran limitación de esa primera due diligence fue que era, claro, unilateral y voluntario, ¿no? Entonces, si la empresa tercera te decía, tienes que mejorar esto, lo hacías o si querías, ¿no? No había involucramiento de organizaciones sindicales ni del Estado, ¿no? En las últimas décadas, en los últimos años, ya el due diligence ha pasado a ser una iniciativa de los estados, ¿no? Principalmente de algunos estados en Europa, ¿no? Que primero empezaron regulando o haciendo procesos de due diligence para derechos específicos, como child labor, forced labor, no, como trabajo infantil, trabajo forzoso, y que luego el due diligence en Alemania y en Francia ya tienen una apertura mayor, ¿no? El gran problema con eso es que solo regulan las empresas que tienen la sede en esos países, ¿no? No a todas las empresas en general, sino a la empresa francesa, alemana que llega hasta el Perú, digamos, ¿no? O que llega hasta Brasil, ¿no? Esa es la gran limitación que tiene que ver con esa restricción de nacionalidad, ¿no? Ahora, en estos procesos ha habido casos de respeto a la libertad sindical. Yo conozco más que de due diligence, porque el Estados Unidos no tiene una de due diligence, pero sí tiene leyes, por ejemplo, contra la corrupción, leyes contra, ¿no? que persiguen la corrupción fuera del país, ¿no? Y hay casos en Colombia, el caso de Chiquita es conocido porque ayudaron a paramilitares, ¿no? Y este caso se vio en Estados Unidos, ¿no? Y por hechos cometidos afuera, ¿no? Ahora hay algunos otros casos, pero hay ahí como casos contradictorios, ¿no? Porque la Corte Suprema estadounidense, por un lado, no quiere ver esos casos, es decir, no quiere atender violaciones a los derechos humanos fuera de Estados Unidos. Ellos dicen, no, eso no nos interesa. Pero hay otros grupos de derechos humanos que sí promueven eso. Pero no he visto tanto en libertad sindical, pero sí en trabajo infantil y trabajo forzoso. Ahí sí hay varios casos. Por ejemplo, ustedes deben conocer la marca de chocolate Hershey, ¿no? Estos chocolates traen chocolates de de Costa de Marfil y de Ghana. Y le ponen aquí, en Estados Unidos le ponen un sello, ¿no? Que dice, esos certificadores, ¿no? Que dicen chocolate hecho en buenas condiciones, protegente del medio ambiente. Entonces, ¿qué hacen los abogados de acá? Abren un caso aquí en Estados Unidos contra Hershey, contra la empresa del chocolate, contra la certificadora, ¿no? Por trabajo forzoso y trabajo infantil, pero no lo hacen directamente por proteger esos derechos, sino lo hacen por leyes de defensa del consumidor, porque están diciendo que eso es mentira, ¿no? Y todos nosotros tenemos en nuestros países leyes de defensa del consumidor, entonces ellos están usando eso, ¿no? Como para llevarlo no por el lado laboral, sino por el lado del consumidor, a ver si por ahí también se puede lograr algo, ¿no? Se los comento porque así como nosotros estamos tratando de ver nuevas formas de luchar y de proteger, aquí han encontrado esto. Tienen una gran barrera que es económica, porque estas certificadoras ganan muchísimo dinero y pueden contratar buenos estudios de abogados para frenar los procesos, pero bueno, al menos se está haciendo, ¿no? Eso es lo que yo conozco en materia de debida diligencia. Muchas gracias. No sé si
Ahí Iris dejó una pregunta en el chat porque mencionaste organizaciones que están haciendo seguimiento del caso que ella planteaba y no escucho bien. Ya, Sí. sí, es Perú Equidad. Es todo junto, sí. Perú Equidad. Es una organización de Javier Mujica, me parece que es el director y quien ha estado siguiendo. Y hay un reporte, si me dan un segundo. Sí, sí. Em, ya, sí, acá se los comparto de una vez para que no. eh, por el chat. Por el chat. Espérame. Este es el reporte, pero ahí también puedes ir a la página web de la organización, ¿no? Donde hay más información. Sí. Bueno, muchas gracias a Luis. Nos quedaríamos horas discutiendo, pero la verdad es que es tarde. Eh, y bueno, igual seguimos en contacto. Luis es un compañero siempre presente. Los que trabajamos con él lo queremos mucho, así que sabemos que no va a tener problemas si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud de comentarla y seguir el diálogo por mail. Voy a frenar la grabación y bueno.